Lula se traga sus palabras. El traidor brasileño da revés a su ataque contra Maduro y Venezuela. En Brasilia se encienden las alertas con la próxima llegada de Trump a la presidencia de los Estados Unidos. México ya tiene nuevo enemigo nombrado por el presidente electo. Tras las tensiones, Lula afirmó que Maduro es un problema de Venezuela y no de Brasil. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, parece querer rebajar el tono de la creciente crisis con el gobierno de Venezuela, afirmando que no puede estar preocupándose de lo que sucede en aquel país, al tiempo que ha zanjado que el presidente Nicolás Maduro no es su problema. Y ha aprendido que hay que ser muy cuidadoso cuando se trata de otros países y presidentes. Maduro es un problema de Venezuela, no un problema de Brasil, dijo Lula en una entrevista, en la que ha roto su silencio tras varias semanas sin abordar una cuestión que parece haberse enturbiado. Yo quiero que Venezuela viva bien, que ellos cuiden de su pueblo con dignidad. Yo me preocupo de Brasil, Maduro que se preocupe de él, el pueblo venezolano que se preocupe de Maduro, dijo el presidente Lula. A gente precisa ter muito cuidado quando a gente vai tratar de outros países e de outros presidentes. Eu acho que o Maduro é um problema da Venezuela, não um problema do Brasil. Então é o seguinte, sabe, eu quero que a Venezuela viva bem, que, sabe, eles cuidem do povo com dignidade, sabe, e eu vou cuidar do Brasil. O Maduro cuida dele, o povo venezuelano cuida do Maduro, eu cuido do Brasil e vamos seguir em frente. Tampoco puedo estar discutiendo ahora con Nicaragua, ahora con Venezuela o con cualquier otro. Tengo que intentar pelear para que este país funcione, indicó. Y es que la relación entre ambos no pasa por su mejor momento después de las elecciones de julio en Venezuela. Desde entonces, el conflicto no ha hecho más que escalar, con Lula negándose a reconocer la proclamación de la victoria de Maduro. El último detonante fue el veto de Brasil a Venezuela para su entrada en los BRICS hace apenas unas semanas. Por cierto que en Brasil prevén una diplomacia complicada con el nuevo gobierno de Trump. El presidente del Partido de la Causa Operaria de Brasil, Rui Costa, consideró que tras regresar al poder en Estados Unidos, el republicano Donald Trump hostigará al gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva. Trump adoptará una postura más hostil hacia la administración de Lula y el Partido de los Trabajadores. Al mismo tiempo, buscará una alianza con el exmandatario Jair Bolsonaro. Lo va a elogiar, afirmó Costa durante una entrevista. Sobre la posibilidad de una amnistía al político ultraderechista con varias causas en la justicia, argumentó que esto depende más de las condiciones internas de Brasil que de la presión externa. Es posible que la burguesía brasileña haga un acuerdo con Bolsonaro, pues no contradice los intereses centrales de este sector, razonó. Para el dirigente partidista, el retorno del multimillonario a la Casa Blanca era precedible y simboliza el comienzo del colapso del sistema político norteamericano. Por otra parte, el líder partidario alertó sobre los desafíos que enfrentará el PT en las elecciones presidenciales del 2026 y en la conducción del gobierno. El PT tiene que derrotar a Bolsonaro en la votación, tiene que luchar contra el bolsonarismo y presentar una política alternativa, defendió. Consideró que la estrategia actual de esa organización política no es suficiente para frenar el avance de la derecha. Recalcó en la importancia de movilizar a la sociedad y adoptar políticas que realmente mejoren la vida de la población, observando que el bolsonarismo está ganando terreno incluso en el nordeste del país. El propio partido de Lula consideró el triunfo de Trump como una alerta para la democracia. El Partido de los Trabajadores, que lidera el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, consideró el pasado miércoles que la victoria electoral de Donald Trump en Estados Unidos supone una alerta para el campo democrático en el mundo y en particular en el propio Brasil. A diferencia de Lula, quien felicitó a Trump en un mensaje en el cual afirmó que la democracia es la voz del pueblo y siempre debe ser respetada, la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, advirtió sobre el fortalecimiento de la ultraderecha en la escena global que representa ese resultado electoral. La polarización se mantiene como una realidad y tenemos que prepararnos para enfrentarla también en Brasil,
donde la extrema derecha ya se regodea con el resultado en Estados Unidos, apuntó la líder en sus redes sociales. Hablando de Trump, el presidente electo hizo importante nombramiento, quien va a realizar deportaciones masivas. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Thomas Homan, su exdirector interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, fungirá como el zar de la frontera en su próximo gobierno. Me complace anunciar que el exdirector del ICE y un partidario incondicional del control fronterizo, Tom Homan, se unirá al gobierno de Trump a cargo de las fronteras de nuestra nación, escribió este pasado domingo en sus redes sociales. Había expectativa de que Homan se reincorporara al segundo gobierno de Trump en un papel relacionado con las labores fronterizas y el compromiso de Trump de lanzar la operación de deportación más grande en la historia del país. Además de supervisar las fronteras sur y norte y la seguridad marítima y aérea, Trump dijo que Homan estará a cargo de todas las deportaciones de extranjeros ilegales de vuelta a su país de origen, una parte central de su agenda. El presidente electo señaló que no tiene ninguna duda de que Homan hará un trabajo fantástico y largamente esperado. Este rol no requiere confirmación del Senado. En una entrevista en el programa Sunday Morning del canal Fox News, Homan afirmó que no se emplearía al ejército para localizar y detener a migrantes en Estados Unidos y que la ICE procedería a implementar los planes de Trump de una manera humana. Tras el nombramiento, la presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó al nombramiento de Donald Trump como el zar de las fronteras. Vamos a buscar ponernos en contacto con el equipo de transición del presidente Trump previo a que entre al gobierno. Nosotros siempre vamos a defender a las y los mexicanos que están del otro lado de la frontera, porque además son necesarios para la economía de Estados Unidos. Tenemos datos y vamos a dar la información, pero de todas maneras es importante pues entrar en contacto, saber qué es lo que están pensando y en la medida de lo posible pues avanzar en una coordinación. Gracias por ver este video, no olviden suscribirse, compartir y comentar.